distinguir entre reino y iglesia de Dios. Otra vez me equivoqué. Iglesia de Dios. Entonces, eso es lo que debemos tratar, porque lo que debemos hacer con la recta división de las Escrituras es ir clasificando y diferenciando qué textos pertenecen al reino que quiere decir, cuando se habla de reino se refiere a la asamblea o a Israel. Otra forma de llamar al reino sería Israel, a quien, como hemos visto, hay unas promesas que Dios hace desde Abraham de que va a haber un reino que va a tener un territorio, va a tener un rey, va a tener un trono, y este sería entonces un grupo un grupo de personas sobre las cuales hay escrituras que contienen promesas, que contienen cumplimientos a nivel en los profetas, que viene desde el Génesis. Y entonces lo que nosotros debemos es ir distinguiendo, aprendiendo a distinguir cuando una escritura se refiere al reino, cuando un texto pertenece a la iglesia de Dios, y cuando pertenece, sería el misterio, que sabemos que al misterio pertenece, o en el misterio está contenido un secreto que se le revela a Pablo, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, esas son las separaciones que he estado tratando de hacer. Cuando vemos acá en esta distinción que tenemos que hacer, vemos que, porque esta iglesia de Dios pertenece también a la profecía, porque sabemos que el Antiguo Testamento estuvo en vigencia hasta este límite, que fue el capítulo 28 del libro de los Hechos. Entonces hasta acá venimos con, pongámoslo acá, hasta acá venimos con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, no, pero el Antiguo Testamento ya sabemos que no comienza en Génesis, sino en Éxodo. Sí, o sea que sería, realmente, pongámoslo, a comenzar, no desde el principio, sino pongámoslo acá, digamos, desde el libro de Éxodo, poniendo que Éxodo comenzaría después de Génesis, ¿cierto? Que sería acá el Génesis. Bueno, entonces sabemos que hemos visto que los evangelios y el libro de los Hechos pertenecen al Antiguo Testamento, el cual cuando la nación, pongamos acá, cuando la nación, en este punto que está acá, cuando la nación es enseguecida, en este punto, en Hechos 28, que se produce ya la última parte de las Escrituras en que Dios declara un enseguecimiento no parcial, sino ya total sobre la nación, y hemos visto que desde el año 70 no existe templo en Jerusalén, y entonces realmente lo que estamos viviendo ahora es una dispensación que Dios ha enviado a las naciones,
según las Sagradas Escrituras, el misterio fue revelado al apóstol Pablo después de el capítulo 28 del libro de los Hechos. Entonces eso, si este es un hecho escritural, significaría entonces que la creencia que la ortodoxia o algunos cristianos tienen de que la iglesia que comenzó en el capítulo 2 del libro de los Hechos tiene relación con el cuerpo de Cristo, entonces sería incorrecta. Yo creo que lo más correcto sería analizar esos textos que están contenidos en el capítulo 2 del libro de los Hechos y dejar que sean las Escrituras las que determinen la verdad o error de la doctrina de que el cuerpo de Cristo realmente, o que la iglesia cristiana de hoy en día comenzó digamos en el evento de la fiesta de Pentecostés, que está descrita en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Al menos creo que hemos establecido hasta ahora la realidad de que el Antiguo Testamento comienza o está comenzando en la palabra de Dios en el capítulo 24 del libro de Éxodo. También hemos demostrado con las Escrituras de que el Nuevo Testamento no comenzó como tenemos de que comienza en la Biblia, en las Biblias, de que hay una página antes de los Evangelios. Sabemos que realmente hemos visto textos de que al final del libro de los Hechos todavía estaba la nación de Israel en las sinagogas y en obediencia a la ley. Lo mismo que la iglesia de Dios, que estaba, la iglesia de Jerusalén estaba en obediencia a la ley, y que los cristianos gentiles que pertenecían a la iglesia de Dios estaban bajo 4 ordenanzas y no bajo la total obediencia a la ley como estaba la iglesia de Jerusalén. Bueno, pero en cuanto al Pentecostés, yo creo que debemos tomar el texto y hacer un análisis del texto a la luz de lo que las mismas Sagradas Escrituras establezcan. Leamos el texto en Hechos 2, que es cuando está el Pentecostés, y veamos a ver si tomamos como verdad de que lo que le reveló Dios al apóstol Pablo, conocido como el misterio, era una revelación oculta que no pertenecía al Antiguo Testamento. Ya podríamos ver que entonces el Pentecostés habla, como dije yo en otro video, habla de un cumplimiento profético de una promesa que está contenida en el libro de Joel, capítulo 2. Entonces, por ese lado ya sabríamos que entonces este cumplimiento profético no sería algo misterio escondido en Dios, sino que sería algo que ya había sido anunciado en el Antiguo Testamento.